Muy bien, miren, tenemos una actividad, ¿no es cierto?, previa al examen parcial. Entonces, lo que vamos a ver el día de hoy es el inicio, en realidad, de la unidad 2. Ya nos estamos acercando, ¿no?, al modelo de negociación que vamos a estudiar, que es el que estamos estudiando y hemos abordado, ¿no? El modelo de URI. Y en ese sentido, bueno, esta es la primera idea, ¿no? Lo que se va a tocar en la clase del día de hoy es la primera idea de ese acercamiento del modelo, ¿no? Si bien no es el modelo en sí, porque eso lo vamos a ver en la semana 10, pero yo creo que con la clase del día de hoy nos vamos acercando a poder determinar esos elementos claves que definitivamente nos va a permitir, pues, hablar, ¿no?, del modelo más adelante. Entonces, esto es algo que, pues, nos va a ayudar también para aplicar una actividad que se va a proponer para el cierre de la sesión. Entonces, ahí atentos para que me puedan seguir. Cuando ya quizás en la semana 10, luego del parcial de la próxima semana, veamos el modelo de William Ury más a detalle. De lo que se trata es que nosotros vayamos identificando en esta unidad esas situaciones de conflicto, así como el rol que cada uno de los participantes juega en este proceso de negociación, ¿no? Pero para eso tenemos que ir definiendo algunos temas previos, como por ejemplo, ¿no? Ya a la fecha tenemos que tener claro qué es la negociación, ¿no? Sobre todo eso, un concepto ya elaborado y los elementos que están alrededor de la negociación, ¿no? Y que están interviniendo constantemente, como el tema de la percepción, que es algo que hemos mencionado, y también el tipo de negociación, ¿no? Entonces, en ese sentido hay un contenido, una agenda que vamos a ver esta noche, que parte de cómo la distorsión, de repente de la percepción, entra en este proceso, de definir qué es una estrategia y una táctica en el tema, ¿no? En este proceso que estamos abordando de la negociación, y de mencionar tanto los tipos de negociación distributiva como integradora, ¿no? Vamos a ver con qué tiene que desde dónde se tiene que de repente trabajar, ¿no? Para poder llegar a estos tipos de negociación, que hay muchas clasificaciones. Un modelo que estamos siguiendo es el de URI, como bien sabemos, pero hay otras clasificaciones de los tipos de negociación, ¿no? Entonces, de lo que se trata es justamente hacer ese reconocimiento para saber cómo trabajar estos aspectos, ¿no? Entonces, primero hay unas preguntas, ¿no? Unas preguntas que nos invitan a la reflexión y que aquí, bueno, vamos a proceder a responder, ¿no? Como por ejemplo, el hecho de qué entiendes por negociación, ¿no? Saber también si crees que la percepción interviene en este proceso. Y lo tercero, que no es menos importante, pero sí conviene de repente que nos preguntemos, es que si en base a lo que sabemos ya previamente, tenemos principales tipos de negociación, ¿no? Porque puede ser que ustedes hayan leído ya algo y que eso pues los acerque a esa pregunta que estamos proponiendo, ¿no? Entonces, en principio, para ir respondiendo estas preguntas previas, yo voy a pedir voluntariamente 3 participantes, ¿no? 3 participantes que quieran aquí intervenir y que nos puedan ir ayudando con la respuesta de cada pregunta. Vamos a ver quién se pronuncia, a ver. ¿Quiénes de ustedes quisieran participar?
Damos ahí unos segundos para que lo piensen bien. No son preguntas complicadas, pero sí son preguntas que nos van a ayudar a ir respondiendo esto. Entonces, vamos primero con Darle. Darle, adelante. Para ti, ¿qué es la negociación? Bueno, profesora, buenas noches. La negociación viene a ser el intercambio de palabras entre dos o más personas sobre un tema, ¿no? Que están dispuestos a negociar y los dos tienen que salir beneficiados, ¿no? Para mí. Excelente, muy bien, porque no hay negociación si es que ambos no se quedan contentos, ¿no es cierto? Es lo que estamos ahí proponiendo. ¿Qué ejemplo podríamos dar de repente darle para poder identificar actores en esa negociación? Ahí ayúdanos con un ejemplo. Disculpe, profesora, no lo escuché muy bien. ¿Qué ejemplo podríamos dar para que podamos Ya. identificar actores en este proceso de negociación? Actores. Sí, o sea, ¿quiénes están interviniendo en ese proceso bajo el ejemplo que nos vas a dar? El cliente y un proveedor. Ya, muy bien. Por ejemplo, en el tema de un cliente, ¿no? ¿Quién Ah, participa realmente en una negociación de tipo comercial directamente para poder llegar a ese acuerdo que tú nos estás diciendo? ¿Quiénes participan ahí? ¿Quiénes son los actores dentro de esa negociación comercial con el cliente, por ejemplo? mm, Un actor sería el cliente. ¿Quién más claro. crees, quién más crees tú que participa? El asesor comercial, ¿no? Ah, Ah, muy bien, perfecto. Claro, el asesor comercial, el vendedor, el ejecutivo de ventas, claro. como ustedes quieran Claro. llamarlo, ¿no? Y claro, Ujú. este asesor tiene que identificar necesidades, ¿no es cierto?, de ese cliente para poder vender su producto o su servicio, ¿no? Entonces, muy bien. Pero ¿solamente quedará darle en ellos dos o tú crees que interviene alguien más, un actor importante de repente ahí? Yo te pregunto, a ver, ¿participará de repente los jefes, los inmediatos superiores, el supervisor Ah, comercial, el jefe comercial? ¿Participará en ese proceso de negociación? sí, sí, profesora, porque ellos ven todo el presupuesto, ¿no? Lo que van a invertir, lo que se va a tener que gastar, Ah, de repente, ¿no? muy bien, perfecto. Entonces, miren, bajo esta primera respuesta que nos está dando su compañero, podemos de repente identificar actores principales en este proceso. ¿No? Actores directos, como por ejemplo, ¿no? En este caso que estamos mencionando, el cliente y el vendedor o el cliente y el asesor comercial. Pero ese asesor comercial, ¿no? Que está acá con la maletita azul, yo lo veo a él como el asesor comercial, ¿no? Que está yendo a visitar a este cliente que de repente también tiene una característica bien parecida, ¿no? Parece que fueran la misma persona ahí. Hay detrás de este asesor toda una estructura organizacional, ¿no? Eso no se puede negar. Porque este asesor, claro, le reporta a su inmediato superior. Y probablemente si en el proceso de negociación este cliente le pide un descuento, ¿qué es lo que va a tener que hacer este asesor? Este asesor va a tener que dirigirse a su inmediato superior y le tendrá que explicar, ¿no es cierto?, la situación en específica con este cliente y le dirá, ¿no? De repente, no, este cliente es muy importante, pero nos está pidiendo un descuento, ¿verdad? Para poder cerrar el negocio, porque la competencia tiene un precio más cómodo, ¿no? O más asequible para él. Entonces, ese jefe, si bien no está en ese momento presente con el cliente, pero ese jefe ya está interviniendo en ese proceso de negociación. Está incluido ahí, bajo esa autonomía comercial, ¿no es cierto?, que tiene. Entonces, ese es el reconocimiento que hay que ir haciendo. Y es más, esto de la identificación de actores, ¿no? O de grupos de interés, también como se les llama. Yo voy a poner eso en el chat un poquito para que lo podamos ir anotando. Esos grupos de interés o stakeholders, también como se les conoce,
van a tener que ser identificados en los casos que ustedes han definido para su examen final. Ya eso lo veremos en la semana 10 con más calma, ¿no? Que yo empiezo a desarrollar el modelo de URI con ustedes. Pero vayamos haciendo ese ejercicio, ¿no? Esa tarea pendiente, o sea, dentro del caso que yo he elegido, ¿cuáles son esos actores que van a intervenir en el proceso? ¿Cuáles son esos grupos de interés? ¿No? Que se han visto directamente impactados por ese problema que yo he decidido tratar, ¿no? En mi examen final. Eso es lo que tengo que hacer. Eso es lo que tengo que empezar a hacer. ¿No? Entonces le vamos a agradecer ahí a Darle por su participación. Y vamos con la segunda pregunta. A ver, ¿crees que la percepción interviene en este proceso? Segundo voluntario, a ver, ¿quién se anima? ¿Interviene o no interviene la percepción? ¿Qué creen ustedes? ¿Interviene o no interviene? ¿Intervendrá o no intervendrá? Darle, ayúdame con un número del 1 al 5. Ayúdame ahí, por favor. Dame un número del 1 al 5. A ver, vamos de aquí. A ver. Ahí vamos, 4. Gracias, Darle. Vamos por aquí, a ver. 1, 2, 3 y 4. Vamos a preguntarle a Anthony. Anthony, ¿tú crees que me puedas ayudar con esta pregunta? Anthony Kawa. Claro, Miss, buenas noches. ¿Cómo estás? Adelante. Ahí no sé si yo dejé de escucharte o pasó algo con la conexión. A ver, me van diciendo acá, no sé si sea yo solamente la que no escucha. Miss, dígame, disculpe que me llamaron del trabajo. Ya, ahora sí, Anthony, ayúdame con esta pregunta. ¿Crees que la percepción interviene en el proceso de negociación? Sí, no y por qué. ¿Qué piensas tú? ¿Me escuchan, Miss? Ahora sí. Ahora sí. Si no, de repente estás teniendo problemas de conexión. Ya, ok. Entonces, no hay problema. Vamos a escribirte aquí. Ayúdame, por favor, a responder la siguiente pregunta. La percepción interviene en el proceso de negociación. Y Profesor, ¿se refiere a no, la percepción? sí. ¿Quién me está hablando? ¿Se refiere a la percepción de lo que las partes involucradas desean obtener de la negociación? ¿Qué tipo de percepción? Interesante, interesante la repregunta. A eso nos estamos refiriendo exactamente. Oscar, de repente ahí no sé si tú quieres ampliar. Sí, sí, sí. Yo creo que sí tiene que ver y sí influye en el momento de la decisión. Creo que ambas partes, así quieran ser lo más justas y objetivas posibles, van a siempre tratar de, tal vez, no sé si el término es ganar más,
pero tal vez alguien mejor beneficiado del tipo de negociación que se esté dando. Claro que sí, gracias ahí, Oscar, por ese comentario. Y es algo que tenemos que tener presente. Ahora vamos a profundizar más sobre ese concepto. Pero a veces somos muy ligeros, ¿no? En emitir una opinión o en hablar, o hablar, ¿no? O tocar algún tema en específico. A veces somos muy ligeros, ¿no? En dar una opinión o en dar una, no sé, una referencia sobre alguien, probablemente no conozcamos a profundidad a una persona, pero ahí nosotros estamos dando opinión o estamos dando referencia. A veces hasta cuando te llaman, ¿no? Y tú de repente han dado tu número, tu teléfono, ¿no? Para que tú des referencias laborales de alguna persona. Y bueno, ahí hay que, yo creo, alinear antes con la otra parte, ¿no? Porque se han caído procesos de selección, al menos lo que yo he visto, que se han llegado a caer procesos de selección porque no se alinea a veces el mensaje con los contactos, ¿no? Entonces, si estás dando un contacto, definitivamente tiene que estar muy alineado al proceso que estás llevando en ese momento, ¿no? No sé, hasta a veces cosas bien tontas o bobas, ¿no? Considera que este candidato, ¿no? Que usted está dando la referencia, puede venir una pregunta, trabaja bien en equipo, ¿no? Y es líder, puede llevar un proyecto a cabo y la otra parte termina diciendo de que, bueno, como no ha trabajado lo suficiente, no podría decir que tiene liderazgo, ¿no? Entonces esos tipos de comentarios hacen que se caiga el proceso de selección. Hay que tener en cuenta y hay que tener mucho cuidado, por ejemplo, en este caso, cómo, cómo uno va alineando el mensaje con el otro, con la otra parte, ¿no? Sobre todo porque uno es el que está pasando el proceso, ¿no? Entonces, no se queden de repente ahí el tip que yo puedo dar, porque es un tip y un consejo hasta de un conejo, dicen, alineen, ¿no? Con las personas que están poniendo en sus CVs. No presupongan que esas personas que fueron sus jefes de repente y que trabajaron con ustedes en algún momento van a tener una percepción clara, ¿no es cierto?, de ustedes. Porque el tiempo pasa y la gente se olvida, ¿no? O sea, pueden darte, ¿no? Un saludo en el Facebook, pueden estar ahí quizás, pero siempre es bueno alinear el mensaje. Oye, ¿sabes qué? Mira, no sé si te puedo considerar nuevamente mis referencias, ¿no? Estoy pasando para este proceso de supervisión. Entonces ahí, leyendo el perfil, porque siempre tienes que leer un perfil, están diciendo, ¿no? Que valide mis capacidades y mis competencias de liderazgo, de escucha activa, de comunicación efectiva, ¿no? De que podría manejar un proyecto, de que podría gestionar a personas. ¿Crees que me puedas ayudar en este proceso? Claro que sí, ¿no? Ahí te dirá la otra parte. Porque a veces suponemos. Y el error está en suponer. ¿No? Entonces, la percepción influye en las decisiones, en nuestro día a día. Y hay que tener eso presente, ¿no? Porque a veces las cosas se caen por esto. Muy bien, entonces yo sigo esperando ahí la respuesta de Anthony, gracias a Oscar que nos ha ayudado a responder esta pregunta. Y vamos con la tercera, a ver, ¿qué de repente otros tipos de negociación conocen ustedes, ¿no? Alguien de repente leyó, vio, ¿no? No sé, pueden conocer de repente tipos de negociación y cuáles son las que recuerdan. ¿Voluntario o voluntaria? ¿Quién me ayuda a responder esa pregunta? Tipos de negociación. ¿Quién se anima a ver? Bajo esta pregunta. A ver, vamos a pedirle a Oscar. Oscar, ¿me ayudas con un número del 1 al 5? ¿Tú crees que sería posible? 3. Excelente. Gracias ahí, Oscar. Por favor, esto no está direccionado, ¿no? No vayan a pensar acá que su compañero lo está haciendo a propósito. No, esto no tiene nada que ver. Muy bien, vamos a preguntarle entonces aquí, a ver si voy para arriba o voy para abajo. ¿Cómo hago?
Vamos a cambiar la ruta, a ver. Vamos a preguntarle aquí a una señorita. Andrea Quispe, ¿me escuchas ahí? De la sede de ICA. No sé si me llegas a escuchar, Andrea. Soy maniática, eso con los temas de la conexión. Yo les digo que me preocupo, me quedo pensando en las personas que voy llamando, yo voy anotando, ¿no? Ahí está. Andrea, ¿cómo estás? Un gusto ahí leerte. ¿Tienes audio? ¿Tienes audio quizás? Ya, no hay problema. Ayúdame con esta pregunta. ¿Recuerdas algún tipo o tipos de negociación? Vayamos pensando, a ver. Tipo o tipos de negociación. A ver si recuerdas esa parte y nos compartes esa información. Mientras quizás nosotros vamos pensando en esto. Y mientras que Andrea nos va detallando ahí su respuesta, que esto nos invite a pensar a nosotros también, ¿no? Porque quizás, ¿no es cierto? Quizás en este reconocimiento que vamos a hacer en la clase esta noche, podemos ir determinando que no hay solo un camino, ¿no? Que no hay solo una ruta. Y eso es lo más lógico, porque el hecho de pensar ya en tipos te da a entender a ti, ¿no? A título personal, que no hay una sola ruta para negociar. Y a ese tipo de conclusión es la que tenemos que llegar esta noche. Porque si bien aquí vamos a hablar de conceptos y vamos a reconocer tipos, y seguramente a partir de la semana 10 vamos a profundizar más sobre este modelo de negociación asertiva de Harvard, no es el único camino. Eso hay que tenerlo presente. Lo que te da el curso es una alternativa, ¿no? De decisión, porque esto parte de una decisión personal, ¿no? Es una información que cada uno de ustedes debe procesar, que cada uno de ustedes tiene que hacer la suya para que definan, ¿no? Para que definan esa competencia que tienen que ir adquiriendo. Yo no sé qué tan bueno eres tú negociando. Yo no lo sé todavía. Yo me voy a ir dando cuenta en el proceso, cuando vayan aplicando ese modelo de William Ury, porque hasta esta semana todo ha sido de conocimiento conceptual. Hemos ido aplicando cosas, pero más en base a lo que dicen los autores, si se dan cuenta. ¿Dónde va a venir la verdadera chamba, el verdadero trabajo? Va a venir en esos problemas que ustedes han decidido trabajar para su examen final, en esas exposiciones finales que vamos a tener en el curso. Allí yo me daré cuenta, y en el proceso, finalmente, si se cumplió el logro o no se cumplió. ¿No? O sea, si realmente ustedes están yendo con la habilidad o no, desde la manera en cómo van a presentar sus propuestas, porque va a ser una propuesta la que van a desarrollar ahí con ese trabajo, que es lo más importante del curso. Y bueno, daremos retroalimentación y haremos un balance de lo que nos estamos llevando, ¿no? Si finalmente me voy con la competencia,
aprendida, ¿no? Adquirida después de este curso, que es básicamente la negociación desde el modelo asertivo de Harvard, o quizás no, ¿no? O quizás no, porque son alternativas, así es la vida. La vida te permite, ¿no?, tomar decisiones. La vida te permite elegir, ¿no? Entonces, ya esa pregunta te invita a pensar en tipos. Vamos ahí a esperar a que Andrea nos dé su opinión. Ella me está diciendo que tiene ahí problemas técnicos, pero bueno, espero que me haya leído y que nos pueda dar su opinión para ver estos tipos de negociación. Vamos a comenzar. Cuando estábamos hablando de la percepción al inicio, ¿no? Esto que Oscar señalaba, y que ya estamos definiendo, ¿no? Que estamos reconociendo que es importante partir de la percepción en este proceso, ¿no?, de negociación, es que primero tenemos que saber que nosotros venimos con conocimientos previos, que nosotros venimos con experiencias previas, pero eso no quiere decir que sea lo único. Y eso es lo que hay que entender, ¿no? No somos dueños de la verdad absoluta. Y porque quizás, ¿no es cierto?, tengamos cierto conocimiento o cierta experiencia sobre las cosas, no quiere decir que va a ser lo único, ¿no? Por ejemplo, esto que les mencionaba sobre alinear el mensaje con sus referencias en su currículo cuando pasen un proceso de selección, eso significa actualizar, ¿no? Eso significa partir de un estado actual de la situación. Ah, no, es que mi jefe era mi pata, ¿no? En ese momento nos llevábamos tan bien, año 2015, ¿no? Pero mira cuántos años ya han pasado. Nos llevábamos tan bien con mi jefe que no, él va a dar las mejores referencias. No se confíen en eso, porque la mente es frágil. Siempre hay que actualizar la información, sobre todo cuando estamos tratando estos temas de las interrelaciones humanas. El ser humano olvida, el ser humano es cambiante. Justamente por eso los mayores problemas de las organizaciones vienen por el tema de la comunicación, porque los mensajes no están alineados, porque a veces no se trabaja la información precisa, porque no se recuerdan las cosas o no se utilizan los canales de comunicación adecuados para lograr este objetivo. ¿La percepción influye? Claro que influye, por todo lo que estamos mencionando. Ah, no, es que yo pensé, yo creí, yo supuse, ¿no? Eso es percepción. Ahí entra a jugar la percepción. Por eso que es importante trabajar mucho en el plano objetivo, a pesar que es un reto desde la comunicación, porque es una habilidad blanda. Y vuelvo a mencionar esto, las personas somos tan distintas que pensamos lo que queremos pensar, que creemos en lo que queremos creer, que nos llevamos muchas veces por las apariencias. Ah, no, esta persona se viste así. Ah, bueno, entonces esta persona es una tal por cual. Tenemos un conocimiento, ¿no? O tenemos un comentario muy ligero, sin tener mucha información de la otra parte. Esos son los errores o la distorsión desde la percepción, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos desde la negociación? Desde la negociación tenemos que percibir, correcto. No es mala la percepción. ¿Qué percibimos? Percibimos cómo está el otro. Percibimos si el otro se siente bien, o si está mal, o si está alegre, o si está molesto. No, a mí me da risa porque a veces una persona que conoces mucho, que sabes que está molesta, ¿no?
que sabes que está molesta, pero le preguntas, ¿no? Oye, ¿te pasó algo? ¿Estás molesta? No, no me pasa nada. Pero tú estás viendo y estás percibiendo que está recontra molesta. Pero hay esa negación, ¿no? Frente a una persona que conocemos, ojo. Porque a veces también nos puede pasar lo contrario, ¿no? Personas que de repente no sonríen mucho y decimos, ah, no, está molesta. Y es que no es que esté molesta, es porque es así, ¿no? Es así y bueno, le cuesta de repente sonreír, pero no es que esté molesta y ya nos estamos llevando a una percepción equivocada. Entonces, ¿dónde está el éxito? Está en percibir, pero también en interpretar con exactitud, dice, lo que la otra parte quiere decir o dar a entender. Entonces, mi pregunta va para ustedes. ¿Cómo podemos interpretar con exactitud lo que la otra parte quiere decir o quiere dar a entender? ¿Qué podemos hacer allí para interpretar con exactitud esto? Porque ahí nos están dando el concepto. Dice interpretar, percibir e interpretar con exactitud. ¿Qué se les ocurre a ustedes hacer? ¿Qué creen ustedes que podría funcionar para que nosotros podamos interpretar lo que dice el otro? ¿Qué puede funcionar en herramienta? ¿Qué herramienta aplicarían para tener una percepción correcta? ¿Qué creen que podría funcionar? A ver, ¿quién nos da una idea ahí? Profesora, con herramientas se refiere a, no se refiere al diálogo, a la comunicación o conocer a la persona en ese caso, o se refiere a otra cosa. Sí, tú puedes conocer a la persona, Maritza, es cierto, pero puede ser que no conozcas a la persona también, o que sea una persona nueva, ¿no? En alguno de tus entornos, puede ser en el trabajo, puede ser, no sé, en el estudio, ¿no? Y entonces, ¿cómo hacer ahí? ¿Cómo interpretar correctamente? ¿Qué herramienta, por ejemplo, tú utilizarías para interpretar correctamente lo que dice alguien? ¿No? Lo que de repente muestra a alguien desde su comportamiento. ¿Qué aplicarías tú? ¿Qué harías tú? Mm, Observar mejor o tener una mejor Muy bien, la observación es muy importante. Yo les digo algo, la observación es válida hasta como un método para investigar. Claro que sí, porque a partir de la observación nacen las investigaciones. Excelente, es un método totalmente válido. Claro, no es solo la observación, ¿no? Porque yo quizás puedo ver que de repente en un supermercado se me ocurre, ¿no? Ahora que yo estoy haciendo una investigación, les cuento un poquito, ¿no? Estoy haciendo una investigación ahí con dos profesores colombianos sobre la satisfacción, ¿no es cierto?, de los clientes sobre la visita a los centros comerciales. O sea, ¿qué es lo que finalmente hace que nosotros como usuarios, como clientes, porque todos somos usuarios de centros comerciales, vayamos a un centro comercial? Y ahí han salido cosas bien interesantes. Una de esas cosas es la que Maritza está diciendo, la observación. Entonces, yo como investigadora voy observando qué es lo que pasa en un centro comercial y por qué los clientes van a un centro comercial. Y entonces, ¿qué puedo decir? Ah, ya, entonces yo, por ejemplo, ¿no? Cuando salía del trabajo, ahora en la época de pandemia lo hemos dejado de hacer, pero cuando salía del trabajo, para mí no había nada más hermoso que encontrarme con una amiga luego de toda la carga del trabajo del día, ¿no es cierto? 6, 7 de la noche, irnos a un centro comercial y tomarnos algo, comer algo, pasar un momento con esa persona. ¿No? Probablemente no compraba nada en Saga, no compraba nada en Ripley, o veíamos las tiendas y paseábamos por ahí, nos relajábamos un rato, nos tomábamos un café y ya estaba, pero es el momento,
¿no es cierto? Que me causa ese placer, esa satisfacción al quedar con una amiga y al encontrarme con ella en el centro comercial. Eso se llama valor hedónico, por ejemplo. Se los voy a poner aquí en el chat. El valor hedónico influye mucho en la visita de a un centro comercial. Y entonces, ¿eso qué me hace pensar a mí? Que, por ejemplo, así como a mí me pasa o me pasaba con encontrarme una amiga, yo veo que las personas que visitan el centro comercial normalmente están acompañadas. No vamos solos al centro comercial, a no ser que sí tengamos que comprar un regalo o algo puntual y vayamos por eso, pero la mayor parte de las personas siempre están acompañadas. O están con la pareja, o están con los hijos, o van en mancha con los amigos, ¿no? En fin, vas con los compañeros del trabajo, ¿no? Un almuerzo, porque también ahora los restaurantes están en el centro comercial. Un cine, que también ahora están en el centro comercial. Claro que por la pandemia ha ido cambiando un poco este uso, pero yo estoy partiendo de la observación para determinar eso. Claro que la observación ayuda. Muy bien, gracias Maritza ahí por esa herramienta. ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué más se les ocurre que puedo hacer de repente para interpretar con exactitud lo que dice otra persona? Que no conozco mucho quizás, ¿ah? ¿Quedará solo en la observación o es que hay que hacer algo más bajo el criterio de ustedes? ¿Qué más se podrá hacer? Hay algo muy sencillo que a veces no hacemos. ¿Saben qué es eso sencillo? ¿Tienen idea de lo que es eso sencillo que se puede hacer? Claro que sí, muy bien. Mira, ahí Darle nos está diciendo, su manera de comunicarse, claro que interviene en ese proceso. Su escucha activa, claro que sí, Karen. Porque probablemente para aplicar escucha activa, yo tenga que preguntar primero, ¿no? Antes de decir, oye, no, pues está molesta esta persona, ¿no? Ya no le pregunto nada, ¿no? Me da miedo. Porque es fácil de repente no hacerlo, ¿no? Yo busco excusas y digo, no, mejor no le pregunto nada y interpreto lo que yo quiera. Pero hay que animarnos a preguntar. A veces nos cuesta preguntar, es que nos cuesta mucho escuchar. No nos escuchamos. ¿Por qué los problemas de la familia en la pandemia, no? Justo estaba conversando con una de mis alumnas y me contaba algunas cosas que pasaban con el novio en la casa, ¿no? No viven juntos ellos, pero sí me contaba temas familiares de él, del otro lado, ¿no? El conflicto de repente de un papá que no entiende que él está trabajando, ¿no? Y que necesita, pues, que el televisor o la radio no esté muy alta, ¿no? Y cuando hay el pedido de que bajen un poco el volumen, pues estalla todo. Porque esos son los problemas que está desatando la pandemia. Porque todos estamos en casa. Porque antes no sabíamos convivir con la familia. Porque antes no nos comunicábamos con la familia, porque no nos escuchábamos. Y miren que estoy hablando del entorno más cercano de uno, que es la familia. ¿No? O sea, pasa con la mayoría de las familias en el mundo por esta situación, sobre todo en nuestro país, que todavía el tema del virus está fuerte, ¿no? Seguimos ahí en la casa, trabajando muchos desde casa, ¿no? Entonces es una situación bien compleja. Y es difícil poner en práctica esto que yo les digo. Es un reto. No porque lo estamos viendo escrito quiere decir que ya se hace y funciona. No es así, pues yo sería una cínica si vengo a decirles esto. Les estaría mintiendo, ¿no? Pero ¿de qué se trata? De ver la manera de cómo ponerlo en práctica. Porque si no, esto no sirve, va a quedar en la PPT, se olvidarán de mí, terminarán su carrera y sigo con lo mío, ¿no? Total, ya terminé mi carrera y ya para qué. Por eso les decía al inicio, es una decisión personal. ¿Cómo van haciendo ustedes suyo este concepto? Estos temas que les estamos brindando, ¿no? Bien interesante ahí lo que me van diciendo. Gracias ahí por las intervenciones.
Andrea me dice, el tipo de negociación que conoce es la colaborativa. Es aquella en la que los dos negociadores salen ganando. Muy bien, ambos muestran una conducta asertiva con el fin de llegar a un acuerdo que aporte más beneficios para los dos con el negocio o acuerdo. Aquí juega un papel importante el desarrollo, la relación con la otra parte. Los dos ganan. Es la técnica ideal para negociar dentro de una organización evitando los conflictos. También se usa cuando se pretende mejorar la relación con el otro interviniente y a su vez obtener los mejores resultados. Típicamente se da si ambas partes tienen metas y objetivos comunes. Y justo el tipo de negociación, uno de los tipos de negociación que vamos a ver, nos invita a ello, ¿no? Es el mismo concepto que vamos a ver esta noche bajo otra denominación, pero que se acerca mucho al modelo que vamos a seguir. Gracias también, Andrea, por esa precisión. Seguimos. ¿Qué es lo que produce distorsión en la percepción? Los estereotipos, por ejemplo, los efectos reflejos, ¿no? Los estereotipos que nacen de paradigmas a veces y los efectos reflejos que pensamos que pues por estos conocimientos previos o por estas experiencias previas con las que venimos, creemos que siempre vamos a obtener resultados similares a las experiencias pasadas que hemos vivido. Y eso a veces es un error. No porque me fue mal con alguien en algún momento, hombres, mujeres, lo que sea, ¿no? El género que sea, quiere decir que en época actual me tiene que ir igual. No es así. Por lo mismo que estamos mencionando, ¿no? Tenemos que formar el pensamiento flexible. Tenemos que reconocer esos espacios que nos van a invitar, ¿no es cierto?, al diálogo y a la reflexión para saber que cambiamos, para saber que nada es estático y para saber y reconocer que las experiencias pasadas no se van a producir de la misma manera hoy. Y eso lo ves hasta en una experiencia de viaje. ¿Qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, si una persona está acostumbrada a viajar en una misma aerolínea, ¿no? Quizás podemos poner el ejemplo de una persona que viaja mucho al interior del país por trabajo, ¿no? Va de repente Lima, Arequipa, Lima, Lima, Cusco, Lima, ¿no? Lima, no sé, al norte, luego regresas a Lima nuevamente. Constantemente estás viajando al interior del país y utilizas una misma aerolínea. Normalmente es así, escoges ya una aerolínea. En nuestro caso sería LATAM, ¿no? Porque es el líder. O de repente, no sé, alguna low cost, que ahora se han puesto de moda, ¿no? Y puede ser que en la gran mayoría de esas experiencias de viaje que yo tengo con esa aerolínea, me vaya bien. Pero puede ser que en algún momento me vaya mal. Y no sé, y cancelen el vuelo, ¿no? Y me hagan ir al aeropuerto, pero que finalmente me digan o me dicen que el vuelo se canceló. Si es por el clima, yo podría entenderlo, ¿no? Yo podría entenderlo porque está en riesgo la vida de todas las personas que viajaríamos allí. Me regresaría a mi casa, ¿no? O me regresaría al hotel, dependiendo, si no estoy en Lima. Pero si no me explican bien por qué se está retrasando, por qué se está postergando ese viaje, yo no sé ustedes, ¿no? Pero yo voy y me quejo hasta con el presidente de la compañía. Vamos a saltar hasta el techo, porque no nos gusta que nos hagan eso. Y entonces ahí, nuevamente, ¿no? La percepción. El nivel de la percepción de una usuaria como yo, con esta marca, probablemente cambie. ¿Qué quiere decir eso? Que de repente de 20 experiencias, ¿no es cierto?, de viaje, en un año, quizás una falla. Quizás una falla, ¿no? Y si no me explican bien ese motivo de la falla,
probablemente yo deje de confiar en la aerolínea y me cambie de aerolínea. Así pasa con los clientes. Entonces, eso, ¿no? Este ejemplo que yo les doy nos invita a pensar en que nada es estático, o sea, nada se mantiene. Todo está en permanente cambio, en permanente evolución, ¿no? Entonces, el efecto reflejo de la experiencia pasada no nos sirve en el proceso. Muchas veces tenemos que cambiar la manera de pensar si queremos negociar efectivamente. Nos tenemos que adaptar un poco a la otra parte si queremos tener un buen resultado. Difícil, ¿no? O sea, suena, pero ¿cómo voy a adaptarme a algo que de repente pues no quiero, ¿no? Bueno, ya ahí uno tiene que decidir si quieres o no quieres, si te conviene o no te conviene, ¿no? Negociar con la otra parte. Ya viene un tema más de decisión. ¿Qué más distorsiona la percepción? La percepción selectiva y la proyección, ¿no? Que eso también tiene que ver con la experiencia y el conocimiento pasado. Pero a ver, vamos a ir dando más ejemplos. Cuando los estereotipos y los efectos reflejos, ¿no? Por estos paradigmas que se forman en nuestra mente, no nos permiten avanzar, nosotros vamos tomando, ¿no? Decisiones en base a pequeñas cantidades de información. Y eso en la empresa hay que tener bastante cuidado, ¿no? Porque siempre el tema organizacional nos invita a pensar de una manera más objetiva. Es como cuando yo les estaba preguntando a ustedes, ¿no? Oye, ¿qué podemos hacer para quizás saber más de una persona que no conocemos? Ah, puedo observar, me decían, ¿no? O puedo escuchar, o puedo elegir la forma en que me comunico, ¿no? Probablemente tenga que utilizar muchas herramientas en ese proceso. ¿Para qué? Para tener más cantidad de información. Porque si nosotros vamos a empezar a tomar decisiones en base a poca información, no sé, pues nos podríamos quedar sin gente en la empresa. Imagínense si un jefe empieza a tomar decisiones de despido por lo que el otro le dice. No, no confíes en este, ¿no? Es una mala persona, ¿no? Estás guiándote por un criterio totalmente subjetivo. No podemos tener líderes en la organización que sean así. Necesitamos líderes que venzan sus estereotipos, necesitamos líderes que venzan sus efectos reflejo, ¿no? O sus efectos reflejo y que tomen decisiones en base a información considerable, en base a información objetiva, a resultados reales. Porque si no, pues esa organización se nos va de las manos, ¿no? No es una organización seria, no formamos profesionales. Y muchos de ustedes van a formar empresas seguramente, o ya tienen empresa. Entonces estas cosas hay que tratarlas. La percepción selectiva y la proyección tampoco ayudan. Distorsionan la percepción totalmente. ¿No? Porque tú estás creyendo o estás de repente esperando que la otra parte te responda de la misma manera, que sea de la misma manera que tú piensas, ¿no? Tendría que ser, tendría que actuar, tendría que decirte, pero no funciona así, ¿no? Eso ocasiona de repente los grandes problemas, sobre todo en las parejas. Pensar que el otro tiene que hacer algo que yo espero. Pero la gente no es adivina. La gente no es que tenga poderes, no sé, sobrenaturales y va leyendo la bola de cristal, ¿no? Y te va a ir diciendo o va a ir haciendo lo que tú esperas. No funciona así. Funciona más bien cuando uno da información y le dice a la otra persona, oye, quiero esto de ti. Quiero aquello de ti. No sé, pues quiero que me hables al oído de tal manera, ¿no?
algo le tendrás que decir, ¿no? Para que haga algo que realmente tú estás esperando. No sé, y esto tiene que ver mucho hasta con los estilos de aprendizaje, ¿no? Hay personas que aprenden más escuchando, hay personas que disfrutan más tocando, ¿no? Ya no sé, pues tendrán que ponerse de acuerdo ahí en lo que quiere cada uno. Hay personas que disfrutan más viendo. ¿Se dan cuenta por dónde voy? Hay que decir lo que uno espera del otro, porque no somos adivinos acá. Y eso tiene que ver mucho con el nivel de información y de confianza que también vas desarrollando con la otra parte, ¿no? Es así. Por eso que cuando uno, de repente a mí en el tema comercial me ha ayudado mucho, cuando vas a conocer a un cliente nuevo por primera vez, primero haces un levantamiento de información y vas validando temas, si es que también es el perfil adecuado de cliente que tú estás buscando, por ejemplo. Entonces, ahí la información es muy necesaria para que uno pueda empezar a sacar conclusiones. Hay aquí algunas definiciones que de repente convienen mencionar, ¿no? Por ejemplo, que las negociaciones se pueden definir prácticamente como el proceso que les ofrece a los contendientes la oportunidad de intercambiar promesas y contraer compromisos formales, tratando de resolver sus diferencias. Miren que ya desde 1981, Colosi y Berkeley hablaban de esto en la década del 80, ¿no? Casi final, bueno, inicios de los 80. Estamos hablando del siglo XX, estamos siglo XXI. Como ya desde esa época había una intención de abordar un tipo de negociación asertiva, que no es lo de Uri, pero sí hay autores previos que ya te daban ahí la intención de resolver las diferencias, ¿no? Entre dos personas. ¿Qué dice Nirenberg? En 1981 también dice que nada puede ser tan simple en su definición y tan amplio en su sentido cuando habla de negociación. Dice, cada deseo que demanda satisfacción es en definitiva una potencial ocasión para que la gente incite un proceso de negociación y que ésta depende de la comunicación. Por eso que en este curso de comunicación en la gerencia empresarial se está partiendo de la negociación y se propone un modelo a seguir. Pero mira lo que te dice aquí, ¿no? Tienes que satisfacer necesidades, deseos, ¿no? Demandas con tu oferta, que en una empresa será a través de un producto o un servicio que vende para el cliente. Que en una pareja será, pues, no sé, hacer un plan de vida juntos, ponerse de acuerdo, cuántos hijos tienen, cómo van a desarrollar su tema profesional, si se meten a hacer un proyecto juntos, si viajan juntos. Que en una familia se trata, por ejemplo, ¿no es cierto?, de que cada uno tenga un rol, que se pongan de acuerdo. Pero siempre se invita a pensar en que tú estás satisfaciendo una necesidad con este proceso. ¿Qué dice de Saunay en 1984? Dice que negociar es hacer negocio, aunque suene redundante, es decir, que tiene que haber un intercambio y que a veces se tiene que regatear. Claro, en un proceso comercial de empresa, claro que cierras por el precio. Definitivamente cierras por el precio. Y ahí es, por ejemplo, lo que mencionábamos al inicio, ¿no? Con ese cliente y con ese ejecutivo comercial que va a vender y que probablemente necesite ir con el jefe para bajar el precio, porque tú cierras negocio de esa manera. ¿No? Esto es lo que se trabaja mucho en marketing como propuesta de valor, beneficio y precio. Claro que ganas por el precio bajo, pero el precio bajo no es todo. Si no, no existiera WOM. Si no, no existiera Vivanda. ¿No? Si no, no existiera Ferrari. Si no, no existiera Rolex, Louis Vuitton, Carolina Herrera, ¿no? Y estoy nombrando marcas de lujo. No existiera Mercedes-Benz. No estamos hablando de precio bajo ahí.
ni del menor precio. ¿El precio es importante para negociar? Yo creo que sí, pero depende mucho, yo creo, de la satisfacción que se está cubriendo en ese mercado objetivo al cual uno se dirige. Justo estaba, les cuento así rapidito, estaba haciendo una asesoría de tesis justo el día viernes con 2 grupos. Y estábamos viendo ahí que el plan financiero no estaba del todo aterrizado, ¿no? Yo veía que el BAN y el TIR de cada equipo estaba muy alto. Y yo les decía, ¿no? ¿Y cómo han determinado el precio del producto para hacer su proyección de ventas? Y cuando fui a ver, porque ambos equipos están graduando por esto que ya ustedes deben de estar viendo también, no dejen su tesis, ¿no? Paréntesis aparte, no dejen su tesis. Cuando empecé a ver el estudio de mercado que estos 2 equipos habían hecho, porque es una idea de negocio nueva para estos dos proyectos de titulación que me han encargado ahí que yo sea la asesora, ahí estaba el problema. No hemos hecho, o en el caso de estos equipos, no se han hecho las preguntas correctas para poder determinar el rango de precio correcto. Y eso jala todo. Ese estudio de mercado yo les he dicho que por favor se vuelva a hacer, ¿no? Es un trabajo amplio el que hay que hacer ahí, porque no se trata de hacer la encuesta por hacerla. Hay que saberle preguntar al segmento lo que le tienes que preguntar para que tu estudio se valide. No es broma. Si eligen para su proyecto de titulación una idea de negocio nueva, claro que tienen que considerar el tema del precio ahí, pero hay que saberlo preguntar, hay que saberlo formular, porque eso va a impactar en tu proyección de ventas. Y por ende, en un proceso de titulación, te lo van a preguntar desde el plan financiero. Todo está amarrado. No se trata de poner lo que a mí se me ocurre. No funciona así. Y si no le preguntas al segmento realmente lo que quiere, ese negocio es un fracaso. Y por ende, tu proyecto no funciona. Y por ende, ¿qué es lo que va a pasar? Que no te vas a titular, porque ese jurado te va a destrozar el proyecto. Eso es lo que va a pasar. Y ahora a mí me toca estar de asesora, pero también soy jurado. ¿No? Sé lo que tiene que preguntar un presidente, sé lo que tiene que preguntar un vocal, sé lo que tiene que preguntar un secretario en un proceso de titulación. ¿Se dan cuenta? ¿Qué más nos dice Correa y Navarrete en el 97? Dice que es un proceso de lograr aceptación de ideas, propósitos e intereses buscando el mejor resultado posible, de tal manera que todas las partes sean beneficiadas. ¿No? Y esto me hace recordar el inicio de la pregunta que les hice. Esto es el inicio de la pregunta, ¿no? Lo que me decía Darle. Es que ambas partes sean beneficiadas, ¿no? O sea, obtengan algo que quieren. Eso lo dice Correa y Navarrete en el 97, ¿no? Entonces, ¿cómo empezamos a aterrizar esto? Primero que hay una estrategia y una parte táctica. Y la estrategia es cranear. Es una idea, nace de una idea. No todas las ideas son válidas. Hay que ir filtrando las ideas. Eso es lo que yo les digo a los equipos, ¿no? A veces con los que trabajo, por ejemplo, el tema de tesis. Tú vas a tener ideas para proponer tu plan de mejora o tu proyecto nuevo, ¿no? Tu idea de negocio. Y tú vas a ir recolectando muchas ideas, se van a ir generando ideas. Pero para que puedas elegir lo correcto para tu plan de mejora o tu idea de negocio nueva, tienes que ver lo financieramente viable primero. Porque la plata manda, el presupuesto manda en un proyecto. Luego irás viendo lo organizacional, ¿no? Luego irás viendo, no sé, la parte comercial, la parte de recursos humanos, ¿no? Ir armando un poco el proyecto por ahí. E irás descartando ideas para que sean cosas reales.
y puedas armar una buena estrategia para ese negocio. Entonces, ¿de dónde parte? Parte del objetivo, parte de la política organizacional, de lo que ese negocio, ¿no es cierto?, quiere desarrollar en el mercado y quiere brindarle al cliente, porque una empresa busca eso, clientes. Pero no hay estrategia si no se va a la parte táctica. Y esta táctica son movimientos, son acciones de corto plazo. ¿Qué quiere decir esto? Que la suma de tácticas me acercan a la estrategia. La suma de tácticas de los movimientos, de las acciones que yo voy determinando al corto plazo, me llevan a largo plazo a través de la estrategia. Es como, por ejemplo, en el fútbol. Por eso se les ha puesto esa imagen ahí. Yo pregunto, ¿no? No sé si les gusta el fútbol a ustedes, pero yo pregunto. ¿Qué es lo que hace finalmente? Y acá me van a decir seguro de todo. No lo sé, pero hago la pregunta igual. ¿Qué es lo que hace que finalmente Perú vaya al Mundial de Rusia? A ver, ¿quién se atreve a responderme eso? ¿Qué es lo que hace finalmente que Perú llegue al Mundial de Rusia? A ver, ¿qué creen ustedes? Porque ahí hay estrategia y táctica. Pero ¿qué es lo que hizo que Perú vaya al Mundial de Rusia? ¿Qué creen ustedes que se logra finalmente, ¿no? Con esa entrada del equipo al Mundial? ¿Qué creen ustedes que favoreció esa llegada de nuestra selección al Mundial? A ver, ¿quién se manifiesta? Uy, yo creo que no les gusta el fútbol, ¿eh? He dado un mal ejemplo, me parece. ¿Quién se anima? Ya se durmieron, creo ustedes, ¿ah? Profesora, Hola, ¿cómo estás? bien, profesora. Creo que se cruzó con mi computadora el audio. Respecto al ejemplo, Ujú. considero que lo que hizo que Perú vaya al Mundial tácticamente fue oportunidades a nuevos jugadores jóvenes, ¿no? El fútbol nacional que querían llegar al extranjero, ¿no? Eso más que todo, como Trauco, Oreja Flores, que fueron los que jugaron más motivados, ¿no? Por eso, porque prácticamente la selección es como una vitrina para un jugador nacional. Claro que sí, yo también coincido con eso. Aparte que el Orejitas a mí me encanta el Orejitas, ¿no? Tú lo veías al Orejitas o lo ves al Orejitas en la cancha y tiene un rostro tan angelical el Orejitas, ¿no? Que cae bien a todo mundo. Pero que ya te enganchas con el partido y quieres estar ahí, ¿no? O sea, bueno, aparte que el tema del fútbol, la experiencia del fútbol es tan emocional, que mueve tantas emociones. No sé, a mí ese chico, la verdad que me encanta, ¿no? O sea, su sencillez, la manera de ser, bueno, formó la familia, ahora con la esposa, ¿no? Hay un tema ahí de lo que es él como persona también, ¿no? Me encanta mucho y me gusta que le haya ido bien, ¿no? A pesar de toda la situación que estamos viviendo con la pandemia, pero, y sabemos de repente cómo está el tema del fútbol, ¿no? Pero bueno, se ha ido reactivando de a pocos, es un deporte que nunca va a dejar de existir, me queda clarísimo eso. Pero efectivamente, tuvo que haber un cambio de estrategia, de pensar en nuevos jugadores. Yo, o sea, completamente de acuerdo contigo, Denis. Y ahí me dijeron, ¿no? En algún momento es cuando hice esta pregunta, es porque ya no convocaron a Pizarro. Por ahí me dijeron eso, ¿no? A ver, vamos a ir leyéndolos a ustedes. Aileen me dice, también puede ser la disciplina del director técnico, muy bien. Fulgencia me dice, el experto utilizó
las tácticas y también la perseverancia, y hubo algunas estrategias para sumar matemáticamente, como decía Gareca, muy bien, él es el estratega, ¿no? Él es el DT. Ailín me vuelve a decir el cambio de mentalidad de los jugadores. Sí, o sea, tenía que cambiarse la estrategia, porque probablemente con la selección que había o con las personas que había, no se iba a lograr el objetivo. Y bueno, pues ahí también la figura central que era Guerrero, ¿no? Yo creo que con Guerrero la gente se ha identificado mucho, ¿no? Un chico que de repente no es de muchas palabras, ¿no? Pero que sí sabe lo que tiene que hacer en la cancha, ¿no? En el juego. Y en base a eso, saber que no existen, también me parece a mí, ¿no? Que es un poco lo que veo en la estrategia del fútbol, sin ser una experta en ello, pero lo que veo en la estrategia es que no se puede centralizar todo en una persona. No hay genialidades, ¿no? O sea, no hay únicos dioses en ese partido y no hay individualidades que valgan, sino es el equipo, ¿no? Es el equipo. Y eso queda bien demostrado con Messi en la selección argentina. Porque hablamos de un Leo Messi en el Barça, pero hablamos de un Messi en la selección argentina y probablemente no tengamos el mismo resultado allí. ¿Qué tenemos en el Barça? En el Barça tenemos otros jugadores, ¿no? Que están bien puestos en la posición y que, bueno, ahí con el Real Madrid se dan duro, ¿no es cierto? Pero cada quien sabe lo que tiene que hacer, porque de repente no me basta un bueno y excelente centro delantero, si no tengo una buena defensa, por ejemplo. ¿No? Entonces, probablemente esto me lleve a pensar en que es el equipo en el fútbol el que me va a determinar la estrategia y junto con ello yo voy estableciendo tácticas ya en la cancha, en el juego, para poder decirle a cada jugador en su posición qué es lo que debe o no debe hacer. Y claro que esa es labor del DT, porque si no, no funciona. ¿Se dan cuenta? Entonces es eso. La estrategia parte de una decisión, parte de una idea, ¿no? Estamos diciendo que parte de la idea, pero son decisiones las que se tienen que ir tomando para que funcione. Y allí vienen los tipos de negociación. En una negociación más distributiva, y aquí voy a dar dos ideas claves para pasar ya luego a la parte práctica, en una negociación distributiva, lo que yo hago es, como su nombre lo indica, distribuir, delegar roles para que las personas, los actores o los grupos de interés dentro del proceso que llevan la negociación, que tienen a cargo la negociación, que son los negociadores en realidad, que puede ser un ejecutivo comercial, que puede ser un equipo comercial que de repente va a desarrollar una venta corporativa, sepa cada uno qué es lo que tiene que hacer. Por ejemplo, voy a colocar un ejemplo aquí. Cuando era asesora y veía mi tema de manera individual, yo misma bailaba con mi pañuelo la marinera. ¿No? Probablemente al inicio me costaba mucho, pero ya con los años han sido 15 años en tema comercial, uno va aprendiendo algo. Ya sabes qué decir, qué no hacer, cómo entrar, cómo romper el hielo, cómo enfocarte, ¿no? En lo que el cliente quiere, ya estás entrenado en eso. Pero cuando iba a negociar en equipo, era diferente la negociación. Cuando me iba a negociar con gerentes generales, yo sabía que no podía ir sola. No porque no tenga la capacidad de hacerlo. Me ha tocado reuniones solas con gerentes generales, sola yo, de repente me llevaba una asesora, pero para levantar información. Eso lo hacía yo. Pero en el momento de tomar la decisión, cuando ya se cerraba el negocio, yo sabía que no podía ir sola. ¿Por qué?
Porque a veces en la etapa final del juego, del proceso, salen cosas que tú no esperas y que se tienen que definir en ese momento. Y probablemente desde mi rol yo necesitaba el apoyo de mi gerente general en ese proceso. E involucraba al gerente general de mi compañía en ese proceso. Y le decía, ¿no? Tal día vamos a tener la reunión, ¿no es cierto?, con el gerente general de Molicentro, y me lo llevaba hasta la carretera central, porque hasta ahí estaba la oficina del gerente general, ¿no? De Molicentro. Y es así, y cada quien en su rol sabía lo que tenía que hacer en ese proceso. O me llevaba, ¿no? Algo que veíamos mucho en seguros, me llevaba a alguien del tema del área de operaciones, o desde la parte técnica, si es que estábamos viendo temas de salud, me llevaba a los auditores médicos a veces, porque yo podría ser muy buena vendiendo, pero no soy doctora, pues, no soy médico. Y probablemente me pregunten cosas en ese momento, porque estoy trabajando una cuenta corporativa de salud, que yo pues no tenga ahí las herramientas ni el conocimiento necesario para dar esa información, ¿no? Necesitaba cubrir esas brechas y tener el respaldo de la gente de la compañía si me quería traer ese negocio. Estamos hablando, para que ustedes se den cuenta, de empresas que tienen 3.000 usuarios, 2.000 usuarios, entre titulares y familiares que entran a un plan corporativo de EPS. Quiere decir un seguro de salud privado. De eso les estoy hablando, no son cuentas chiquitas. Yo puedo ir de repente como Maribel Moyo y cerrar un plan de salud solita, pero ya con 3.000 usuarios van a haber muchas consultas. Van a haber N situaciones que uno no se puede imaginar y que yo sé que necesito el respaldo de otra persona. Entonces ahí entra la negociación distributiva, porque cada quien tiene que estar seguro en su rol. Esa es la negociación distributiva. ¿Y qué pasa con la negociación integradora? ¿Qué es el otro tipo que les estoy presentando esta noche? Aquí viene lo que dice Andrea. Este tipo de negociación colaborativa, que también se llama integradora y que también te acerca al modelo de William Ury. Porque miren la primera viñeta lo que dice, ¿no? Dice, concentrarse en las afinidades y no en las diferencias. Es lo que te dice el modelo de Ury y es lo que estamos repitiendo desde la primera semana. No negociamos desde las posiciones, porque las posiciones nos alejan. Negociamos desde, ¿no es cierto? ¿Desde qué negociamos? Desde los intereses, del interés que nos une, ¿no? Desde las afinidades, desde lo que necesitamos cubrir, desde ahí negociamos. Entonces ustedes me pueden preguntar, ¿no? Profesora, yo me voy a mi primera pregunta de la clase de hoy. Cuando usted me hablaba de los tipos de negociación, ¿qué será lo más importante, no? ¿Cuál será la negociación más efectiva? ¿La negociación distributiva o la negociación integrativa? ¿Cuál es la que recomienda? ¿Me podrían hacer esa pregunta ustedes? ¿Y yo qué tengo que decir acá si hubiera esa pregunta? No se trata de cuál sea más efectiva. Se trata en qué momento utilizas cada una, ¿no? De eso se trata. Como los ejemplos que estoy yo brindando. Uno, si va a involucrar a más personas o a más actores en el proceso de negociación, aplica un tipo de negociación distributiva, porque sabes qué es lo que cada uno tiene que hacer dentro de su rol. Probablemente en la negociación integradora también esté en el proceso con más de una persona, pero aquí el objetivo es que cada uno de nosotros pueda empezar a brindar la propuesta a la otra parte, que puede ser un cliente, que puede ser una empresa, que puede ser, no sé, puede ser la pareja, puede ser cualquier persona, y que nos concentremos en lo que nos une, no en lo que nos aleja.
Ahora, si me preguntan, ¿qué prefiero yo? Yo prefiero más esta. ¿Por qué prefiero más esta? Porque va con mi estilo. Cada uno de ustedes tiene que ir eligiendo un estilo propio. Porque recuerden que lo que se les está brindando aquí es un modelo, ¿no? Y tienen que ustedes ir tomando el modelo, pero bajo su estilo propio. A mí, ¿qué me gusta? Me gusta más esta. ¿Por qué me gusta más esta? Porque yo he encontrado más efectividad con esta. Del otro lado he encontrado, sí, no puedo decir, cuando he ido a negociar en equipo y cada uno tiene su rol, cada uno es experto en lo que hace, pero esta me acerca más a las personas. Yo siento eso. Y en el tema comercial con los clientes me ha ayudado muchísimo. Yo he cerrado muchos negocios por este tipo de negociación, porque te involucras con el cliente, porque le haces ver al cliente, al menos desde los servicios que yo he vendido, que son intangibles, el cliente siente que realmente tú estás siendo útil para él. Estás girando en torno a una necesidad de él. Te pones en los zapatos de él. No quiere decir que yo sea blanda. Tampoco es eso. A mí me formaron muy duramente. El tema comercial es duro. Si haces la meta, estás. Si mañana no haces la... Y puedes salir premiado, ¿no? Y estás en la foto y todo. Pero si no haces la meta, el siguiente mes, no estás en la foto y te tienes que ir. Así de duro es. Pero en base a ese objetivo que puede ser duro, que puede sonar, ¿no? Oye, esta compañía qué mala, ¿no? ¿Cómo trata a los pobres vendedores? Atrás de eso tiene que haber un enfoque de cómo llegar a esa meta. Para mí este tipo de negociación me hacía llegar a la meta, al menos con la gente con la que he trabajado. Yo tenía que conocer a mis vendedores para saber cómo orientar el trabajo, para saber qué querían ellos. No es cuidar la parte humana porque también es importante. Y en el lado comercial es muy importante eso. Si el equipo no está contigo, y no persigue un mismo objetivo contigo, olvídate, no pasa absolutamente nada. Entonces, ¿cómo llegas a eso? Llegas comprometiendo a la gente con ese objetivo. Y la única manera es saber qué quieren. Si tú no sabes qué quieren, no sucede absolutamente nada. ¿No? Entonces, yo creo que esta negociación es más holística, es más integradora. Te permite cerrar las brechas que esta de repente no llega a cubrir. No es que sea mala la negociación distributiva. En algún momento toca hacer negociación distributiva, pero esta integradora te ayuda a cerrar todo el círculo. Te ayuda a llegar a la meta, te ayuda a llegar al acuerdo, a cerrar ese proceso. Eso es lo que yo les podría decir. Miren, yo les he propuesto aquí una actividad que ya de repente por el tiempo no la vamos a poder aplicar, pero sí me gustaría que de repente en estos minutos finales nos podamos poner de acuerdo con nuestros equipos para desarrollar un ejemplo de negociación distributiva o un ejemplo de negociación integradora. No escojan los dos, escojan un tipo de negociación solamente. Y que en base a eso me puedan preparar una PPT, y esto sí lo voy a pedir que como una evidencia del día de hoy de la clase, me lo envíen por favor a mi correo, ¿ya? Y sí es importante que me lo envíen porque yo lo voy a revisar. Ya la próxima semana que tenemos el parcial, no lo voy a presentar, pero sí en la semana 10 que nosotros retomamos, yo hago una retroalimentación de eso que los equipos me van a mandar, de esa PPT que me van a mandar y que yo voy a revisar. Entonces, vamos al trabajo en equipo. Todavía nos quedan algunos minutos de la clase. Yo todavía me quedo conectada por si alguno de ustedes quiere hacer alguna consulta, ¿no? O de repente hay alguna pregunta, no lo sé. ¿Hay alguna pregunta, hay alguna consulta? ¿Queda clara esta parte? ¿Se entiende la actividad? Yo creo que podríamos darlo, como ya estamos terminando, Oscar, yo creo que podría ser hasta mañana final del día para yo también poder revisarlo. Y ya la próxima semana dan su parcial, ¿no? Para que puedan ponerse de acuerdo y que no pase mucho tiempo tampoco.
Hasta mañana, martes, qué rápido, se fue mayo, ¿no? Hasta mañana, martes 1 de junio. Me lo envían al correo. Un ejemplo, me ponen por qué escogieron, ¿no? Ese tipo de negociación y por qué ese ejemplo remarca, ¿no? El tipo de negociación que ustedes han elegido. Distributiva o integradora, cualquiera que elijan. Lo que sí creo que nunca hemos hecho con ustedes es lo del tema de los grupos, ¿no? Yo creo que voy a formarlos por equipos. A ver, para que ustedes mismos, no sé si puedan tener el rol para cambiarse ustedes mismos de sala, pero sí podemos probar, a ver. ¿Ya han trabajado antes por los equipos del Teams? ¿Por casualidad o no? En otros cursos de repente. No, profe. ¿Nunca? A ver, vamos a intentar, ¿ya? A ver si nos sale. Si no, cualquier cosa nos comunicamos por el chat, ¿ah? Para ver si nos sale bien. Son 8 equipos los que yo tengo en lista. A ver, déjenme que pueda validar esto. En realidad son 7 los que tengo aquí en lista. Geraldine, que trabajó sola, no sé si está, Geraldine Pérez Ruiz. Ella es la única que me faltaría integrar. Justo está ahí Geraldine, ¿no? Geraldine, ¿llegaste a integrarte a algún equipo por casualidad? ¿Tienes equipo? Ya, entonces mira, les voy a pasar aquí la relación, te paso la relación por el chat para que coordines con alguno de tus compañeros, que este ejercicio sí sirva, ¿no? Para eso, te estoy pasando ahí la relación para que veas de repente a qué equipo te puedes unir, ¿no? Por ejemplo, en el equipo número 4 hay 5 personas, podría ser allí, ¿no? Quizás ahí para que puedan con sus compañeros. O el equipo número 6, que hay 4 personas, o es más, el equipo número 7, que hay 3 personas. De repente en el equipo número 7, que también, dicho sea de paso, me está faltando el tema de su trabajo final. En el equipo 7 quizás pueda incluirse o ahí integrarse Geraldine, ¿no? Con los compañeros, que es Pamela Candía, Denis Guerrero y Jean Paul, para que puedan ahí ponerse de acuerdo, ¿no? Es el único equipo que me falta tema. Bien, entonces, a ver, vamos a probar lo del Teams, que nos quedan ya prácticamente un poquito más de 5 minutos. Y a ver si podemos trabajar en equipo. Son 7, ¿ya? A ver, ahí los veo, ahí vayan interactuando. Gracias, chicos.
Ahí estás tú, chicharronera. Ay, yo también diré eso, ¿no? A mi grupo nadie responde. 13. ¿Ah? ¿Dónde? ¿Y nosotros cuánto tenemos? ¿Y Meili tuvo 20?